¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a una actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Veracruzana en su modalidad virtual a lo largo de este 2021. Así hemos estado y hoy iniciamos una actividad muy importante, que es el Foro Estudiantil Multicultural que organiza la Dirección General de Relaciones Internacionales, así como también la Facultad de Derecho. A lo largo del día de hoy y el día de mañana vamos a ver estudiantes con sus intervenciones a través de temas muy contemporáneos, muy importantes y que nos darán pues su punto de vista, sus análisis sobre estos temas que ya los iremos conociendo a lo largo de estos días. Para iniciar este foro estudiantil multicultural vamos a tener un video que precisamente nos demuestra esta historia que han tenido estos foros y que se han ido incorporando poco a poco a la fila. Adelante. Breve recuento de la historia de los foros. El primer foro estudiantil multidisciplinario, espacio de diálogo multicultural acerca de los derechos humanos, fue celebrado en mayo de 2016. Tuvo como sede a la Facultad de Derecho y a la Unidad de Humanidades, y fue impulsado a solicitud de un grupo de estudiantes de movilidad nacional e internacional que encontraron eco a su inquietud en las autoridades de nuestra universidad. Esta iniciativa se debió particularmente a un joven nicaragüense, Javier Yalí Martínez, quien junto con sus compañeros tuvo a bien proponer y dar vida al primer foro estudiantil multidisciplinario. Esto con el apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho. El Foro Académico Multicultural nace con la finalidad de propiciar un espacio de análisis, diálogo e intercambio de conocimientos que permita enriquecer la experiencia de movilidad nacional e internacional desde el ámbito de la investigación y trascender tanto a la comunidad estudiantil como a la sociedad. Busca fomentar el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo de las visiones y perspectivas de los jóvenes universitarios en el contexto internacional. Por tanto, destacamos que el objetivo central del evento es difundir el trabajo de investigación académica de los estudiantes en contextos interdisciplinares y multiculturales que favorezcan la experiencia del programa de movilidad estudiantil de la Universidad Veracruzana. Los protagonistas de este foro son los estudiantes que participan y comparten su experiencia multicultural e interdisciplinaria. Una característica distintiva con la que cuenta este foro es que los trabajos de investigación que se presentan han sido orientados y revisados por un grupo de docentes comprometidos que se han sumado a este esfuerzo, revelando un carácter multidisciplinar. Entre las entidades académicas participantes se encuentra la Universidad Veracruzana Intercultural, las facultades de Antropología, Medicina, Idiomas, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Artes Plásticas, Teatro, Ciencias Agrícolas, Contaduría y Derecho. Los logros de esta iniciativa se traducen en un trabajo de vinculación, innovación y desarrollo académico. El esfuerzo académico multidisciplinar de los participantes conserva el espíritu humanista y el compromiso social para proponer soluciones a las necesidades y problemáticas de nuestra sociedad. Este es el esfuerzo con el que la Universidad Veracruzana responde a los retos y problemáticas que el contexto actual nos impone. Con esta filosofía hemos avanzado y crecido en experiencias hasta sumar la organización de ya 5 foros. En esta ocasión, y debido a las medidas sanitarias de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, se realizará el 5º Foro Estudiantil Multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar, saberes y tradición en el contexto universitario, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario en modalidad virtual, el cual tendrá lugar el 21 y 22 de abril de 2021. La Universidad Veracruzana, la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho extienden la más cordial invitación a toda la comunidad para que nos acompañen a las 2 jornadas, que sin duda nos ayudarán a continuar con el aprendizaje, la innovación y la colaboración tanto con nuestra alma mater como con nuestra sociedad. Pues bien, así de esta manera se hace un breve recuento del foro estudiantil de la Universidad Veracruzana
y también en su integración a esta FILU. En esta ocasión es la segunda ocasión que participan, pero ya forma parte el quinto foro estudiantil multicultural dentro de esa organización que realiza precisamente la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho. Precisamente para dar inicio a este foro, tenemos aquí la presencia, bueno, iniciamos con la maestra Mirna Jiménez, que está con nosotros, que es la encargada, la coordinadora de programas de la Dirección de Relaciones Internacionales. Está la maestra Berta Ramírez Alce, que está también en la Facultad de Derecho, y el director de Relaciones Internacionales, el doctor Mario Oliva. Ellos nos darán las palabras iniciales de este foro. Iniciamos con la maestra Berta Ramírez. Adelante, maestra Berta. Muchas gracias, maestro, muy gentiles a todos. A nombre de la Facultad de Derecho, coorganizadora de este foro, quisiera agradecer en primer lugar a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, a cargo del doctor Mario Oliva Suárez, su apoyo permanente, así como también a la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual, coordinada por el maestro Germán Martínez Aceves, por este esfuerzo y ejemplo de resiliencia que demuestra que es posible avanzar y alcanzar metas institucionales aún en tiempos de adversidad. La experiencia de adaptación a los contextos y dinámicas virtuales han sido un reto para todos. No obstante, el espíritu inspirador que ha sido el de dar seguimiento a la vida académica, a la difusión y a la divulgación del conocimiento ha sido la constante en todo momento. En este sentido, quisiera dirigirme particularmente a los jóvenes estudiantes que nos siguen a través de esta transmisión y enviarles el mensaje de que la formación universitaria debe ser integral, humanista, progresiva e inclusiva, por lo que este foro dirige sus esfuerzos a generar un diálogo universitario en el cual los elementos de multiculturalidad, interdisciplinariedad e internalización se verán reflejados a lo largo de estas 2 tardes en que habremos de escuchar a las ponencias de los participantes. Muchas gracias a los ponentes que demuestran ser estudiantes con un alto nivel de compromiso e identidad institucional. Muchas gracias a los docentes del Consejo Académico de este foro, respaldo indispensable del trabajo interdisciplinar. Doctora Celina Gutiérrez, docente de la Facultad de Medicina, maestro Ariel Montalvo Torres, doctora Chantal Meseguer Galván y maestro Marco Juárez Martínez, docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural. Maestra Wendy San Gabriel Conde, docente de la Facultad de Agronomía. Maestra Ayulía Estarenca Güemes Báez, docente y secretaria de la Facultad de Antropología. Doctora Laura Celia Pérez Estrada y el doctor José Luis Cuevas Galloso, docentes de la Facultad de Derecho. Doctora Alicia Eguía Casís, docente de la Facultad de Contaduría y Administración. Maestro Roberto Benítez Contreras, docente de la Facultad de Teatro. Doctor Ángel Javier Petrilli y doctor José Cuauhtémoc Méndez López, docentes de la Facultad de Artes Plásticas, y doctor Jorge Martínez Cortés, docente de la Facultad de Idiomas. Asimismo, mi gratitud a la importante labor de la maestra Mirna Jiménez Guerrero por su compromiso y sensibilidad en la organización de este foro. Enhorabuena para todos y que se sigan replicando los valiosos resultados del diálogo interuniversitario. Sí, muchas gracias. Hemos tenido el antecedente del video, de las palabras de la maestra Berta, que realmente caracterizan el quehacer de nuestro foro. Realmente el foro nace con una finalidad de propiciar un espacio de diálogo, de intercambio de conocimientos que realmente permitan enriquecer la experiencia de la movilidad tanto nacional como internacional y de llevar lo que nosotros en la estrategia de internacionalización llamamos la internacionalización en casa, es decir, que estudiantes nuestros nacionales
tanto de veracruzanos como de otros estados de la República, con los estudiantes internacionales que recibimos, tengan esa interculturalidad de manera también multidisciplinaria y puedan en casa adquirir toda una serie de atributos y de competencias, tanto internacionales como interculturales, que les permitan una vida profesional mucho más efectiva y mucho más académica. Desde este punto de vista, fomentar este pensamiento crítico, reflexivo y propositivo de las visiones y las perspectivas de los jóvenes universitarios en un contexto internacional. Realmente este es el objetivo de nuestro foro. En este momento debo decirles que tuvimos 600 inscritos para este foro. Como decía la maestra Berta, la posibilidad de hacerlo en línea nos da un mayor abanico de poder recibir y de compartir que si fuera presencial, y realmente nosotros estamos convencidos de que este tipo de actividad, donde tendríamos una actividad híbrida en los próximos foros, híbrida en el sentido que serían presenciales, pero que también tendremos la virtualidad en los próximos foros, que hasta los anteriores no la habíamos tenido, nos va a potenciar mucho más la capacidad de trabajo y de discusión. Sin más, para la Dirección General de Relaciones Internacionales, para la Facultad de Derecho y para la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual FILUF 2021, a nombre de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, nos complace, siendo las 5:30 del día 21 de abril del 2021, dejar formalmente inaugurado el Foro Estudiantil Multicultural de la Universidad Veracruzana en el marco de la FILU 2021. Les deseo éxitos a todos. Perfecto, muy bien. De esta manera iniciamos este foro, el quinto Foro Estudiantil Multicultural, y le cedemos la palabra a Alejandra Cuevas Ramírez de la Facultad de Derecho para que inicie la mesa número 1 dedicada a los derechos humanos, a los derechos indígenas, a la educación y a la ciudadanía. Los jóvenes tienen la palabra. Adelante, bienvenidos a la FILU. Muchas gracias. Comenzaré con una frase, un proverbio del abuelo David Mononji del pueblo Hopi, tribu nativa de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al quinto Foro Estudiantil Multicultural, espacio de diálogo interdisciplinar en un contexto universitario, en donde tendremos la oportunidad de escuchar las experiencias y saberes de jóvenes universitarios que han tenido la oportunidad de vivir un intercambio estudiantil y el día de hoy nos comparten sus experiencias. Me complace presentar a quienes integrarán la primera mesa de este esperado foro, la cual se titula Derechos Humanos y Derechos Indígenas, Educación y Ciudadanía. En esta mesa nos acompañan Jorge Luis López Julián. Él es exbecario en la Universidad de Santo Tomás, Colombia. Diego Alejandro Higuera Sierra, visitante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Givini Itzel Rodríguez, exbecaria en la Universidad de Alcalá, España. Siguiendo con el orden del programa, cedo la voz al joven Jorge Luis López Julián, quien nos hablará sobre el tema Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos, análisis del caso Colombia-Venezuela. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alejandra. Solo para confirmar que se me escucha y que además, bueno, se puede visualizar la pantalla. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Veracruzana por permitir y la creación de estos espacios educativos
que nos permiten, sobre todo a nosotros como estudiantes, compartir estos conocimientos y estos saberes que podemos adquirir dentro de una movilidad nacional o internacional. Mi tema es Migrantes, Refugiados y Derechos Humanos, análisis del caso Colombia-Venezuela, y estuvo asesorado por la maestra Bertalicia Ramírez Arce de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y de la doctora María Constanza Ballesteros Morenos de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Antes de iniciar con mi tema, me gustaría compartirles que realizar una experiencia de movilidad internacional o nacional permite que los estudiantes podamos crecer académicamente, podamos crecer también profesionalmente, porque nos permite visualizar un panorama internacional, nos permite también conocer otras culturas. Es por ello que antes de iniciar con mi tema, me gustaría compartirles estas fotografías sobre esta experiencia que pude vivir en la ciudad de Bogotá, en la que también me permitió, como estudiante de Derecho, representar a la Universidad Santo Tomás, Colombia, en una competencia internacional de derechos humanos. Precisamente estos espacios educativos nos forman, nos permiten crecer, pero además nos permiten realizar muchísimas actividades que estoy seguro que contribuye y nos forma profesionalmente. Ahora bien, por cuanto hace al tema de migrantes, refugiados y derechos humanos, en primer momento quiero recalcar la importancia que tiene conocer qué son los derechos humanos. Y en este sentido, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que forman parte de nuestra dignidad humana por el simple hecho de ser personas, pero que además estos derechos humanos permiten el desarrollo integral de todas las personas. Existen ciertas obligaciones en materia de derechos humanos, como son la de respetarlos y garantizarlos. Respetarlos por cuanto hace a que los estados o los países se abstengan de interferir en el uso y goce de nuestros derechos humanos, y por cuanto hace a garantizar, bueno, nos referimos a que nos permitan entonces acceder a estos derechos, pero además removiendo estos obstáculos. Es muy importante entender bajo este sentido la situación en la que viven los migrantes. La Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha permitido entender que los migrantes se encuentran en una situación vulnerabilidad por el contexto, por su situación y por diversas circunstancias en las que tienen que salir de su país. En primer momento, me gustaría comentarles acerca de la diferencia que hay entre un migrante, un refugiado y un asilado. En primer momento, los migrantes salen de sus países por mejorar su condición de vida, por cuestiones académicas o por alguna reunificación familiar. Por cuanto hace a los refugiados, bueno, estos tienen que huir de sus países por motivos severos, como son los conflictos armados y la persecución. Y por cuanto hace al asilado, bueno, estos son por cuestiones de motivos o fines políticos, ¿sí? Son perseguidos por estas circunstancias. Ahora bien, por supuesto, esta investigación surge de un marco internacional, que son el Estatuto Internacional para los Refugiados y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es de observancia para nuestro continente. Ahora bien, también me gustaría recalcarles que, por supuesto, esta investigación formativa que un estudiante puede percibir y realizar dentro de una movilidad internacional, bueno, también contribuye a estas características de conocer una problemática, en este caso dentro del ambiente jurídico, pero también ir más allá de lo que como país o que incluso como universidad podemos realizar. En este sentido, también existen ciertas obligaciones de las cuales me permití colocar solo algunas. Y bueno, el principio de no devolución. Esto quiere decir que los estados se deben de
abstener de devolver a una persona a su país, sobre todo cuando esta persona se encuentra en peligro su libertad personal o su vida. También las garantías judiciales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley y el derecho a la información sobre la asistencia consular. Todas estas obligaciones son, por supuesto, en el marco de esta observación respecto de los migrantes. Pero bueno, en cifras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ONU Migración y el DANE, Colombia, bueno, registran en primer momento que en 2019 hubo cerca de 4.900.000 migrantes venezolanos en todo el mundo y para 2020 teníamos ya 5 millones. Para el caso colombiano, tenemos una cantidad de 1.641.000 en el 2019 y 1.729.000, perdón, para el 2020. Como les había comentado anteriormente, los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su condición personal o por la situación en la que se encuentran y por las necesidades por las que tienen que huir de su país. En este sentido, la Corte Interamericana pues, ha señalado muy puntualmente que existe un deber reforzado y una especial protección, sobre todo cuando hablamos en materia migratoria. Pues esta honorable Corte Interamericana ha considerado y ha establecido que los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad por cuanto hace al contexto en el que pues pueden encontrarse o incluso desarrollarse. En este sentido, pues existen ciertas obligaciones como en materia de políticas públicas que permitan que las personas migrantes pues, puedan accesar a sus derechos humanos. Durante mi estancia en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pues me permití observar ciertas conductas o ciertas políticas que incluso en materia internacional, pues pueden ser de gran ayuda para los demás países. Si bien, por supuesto, esta observancia desde un ámbito académico, desde un ámbito de estudiante de derecho, podría en algún momento, pues también permitir el desarrollo de estas políticas públicas, como lo es en el caso de México o de Veracruz, que también tenemos personas en tránsito migratorio. Bueno, cabe señalar que Colombia ha sido uno de los países que ha implementado estas políticas migratorias muy avanzadas a diferencia de otros países latinoamericanos. En primer momento, tenemos a una constitución colombiana muy progresista porque establece que los extranjeros disfrutarán de los mismos derechos que se conceden a los colombianos, ¿sí? También hablamos sobre un principio de solidaridad y esto consiste, que lo desarrolló la Corte Constitucional Colombiana, y es prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, como en el caso de los migrantes. Y además, una política migratoria muy interesante que desarrolló Colombia fue un proyecto denominado Primero la Niñez, que consistió en otorgar la nacionalidad a hijos e hijas de migrantes venezolanos nacidos en Colombia a partir de 2015. Esto permitió que 24,000 niños y niñas, bueno, pudieran entonces tener esta nacionalidad y, por supuesto, la posibilidad, bueno, estas características que permiten de ser nacional, de accesar a los mismos derechos que incluso la Corte, bueno, la Constitución colombiana, pues no hace una distinción. Pero además ha implementado el permiso especial de permanencia para las y los migrantes, una tarjeta de movilidad fronteriza, que esto permite la entrada y salida de estos migrantes al territorio colombiano, y un estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos que incluso fue desarrollado en este 2021. Estas políticas públicas migratorias, por supuesto, tienen un enfoque de derechos humanos que busca proteger a todos y a todas las migrantes dentro de su territorio. Esto permite entonces también poder observar que muchos países, como en el caso de México con la situación centroamericana,
bueno, incluso pueda voltear a mirar pues estas políticas públicas que nos permitan entonces garantizar los derechos humanos a las personas migrantes que incluso pueden entrar a nuestro país. Ahora bien, como les había comentado, pues esto es una observación un tanto educativa, un tanto pues de esta experiencia que uno puede obtener a través de la movilidad y esto me permite entonces observar que si bien existen estas políticas públicas migratorias en materia de derechos humanos, bueno, también existe una cuestión xenofóbica por parte de la sociedad colombiana. ¿Sí? De los estudiantes colombianos hacia las personas venezolanas. Pude vivir ciertas experiencias donde pude observar este rechazo que quizás esta sociedad colombiana, bueno, tiene hacia los migrantes. En este sentido, como análisis del caso concreto y a través de mi experiencia que pude vivir en Bogotá o en el territorio colombiano, pues me corresponde concluir que el fenómeno migratorio no está siendo comprendido por la sociedad ni los niveles educativos, que es lo más preocupante. En este sentido, si bien esta experiencia puede suceder en el caso colombiano, recordemos que México también es un país de tránsito, es un país que recibe migrantes y por lo tanto, pues esta experiencia de movilidad también sirve para nutrir a nuestro territorio, a la Universidad Veracruzana, que nos permite entonces crear jornadas de concientización en materia migratoria para evitar y eliminar la xenofobia en los jóvenes, pero también puede incluso la Universidad Veracruzana o nuestro estado o incluso otras instituciones la implementación de voluntariados universitarios para la difusión, concientización del fenómeno migratorio que tenemos en Veracruz y, por supuesto, en México. Me permito concluir, no sin antes agradecer esta oportunidad de poder compartir esta experiencia, pero sobre todo, pues incentivar a que nuestra universidad, a que nuestro estado y a que nuestro país pues siga reforzando estas políticas migratorias, observando en todo momento a los derechos humanos. Pues recordemos que nadie es ilegal en esta tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Sin duda, el fenómeno migratorio deberá estar acompañado de políticas públicas que recojan y protejan en el marco de los derechos humanos a los pueblos, en este caso migrantes, porque debido a su condición ya viven un estado de vulnerabilidad. Agradecemos los aportes y el análisis reflexivo que nos invitas a realizar sobre el fenómeno migratorio y por compartir la experiencia que implicó para ti vivir esta movilidad. Siguiendo con el programa, me permito presentar al joven Diego Alejandro, quien titula su tema Una herramienta implementada en Colombia aplicada en el sistema educativo nivel bachillerato en Jalapa. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Alejandro Higuera Sierra. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y hago parte, pues, de la mesa número 1, que es de Educación y Ciudadanía. Y voy a explicar el tema en cuestión, que es una herramienta implementada en Colombia y que fue aplicada en el sistema educativo de nivel bachillerato en la ciudad de Jalapa. Bien, el objetivo primordial de este estudio es renovar ese sistema educativo que ha estado presente durante muchos años en los países como México y Colombia. Hemos vivido durante el transcurso de nuestras vidas que los profesores han optado por enseñarnos de la misma manera, que se paren al frente de un tablero, nos empiecen a dictar, nosotros copiar en cuadernos. Nuestros padres recibieron esa misma educación y nuestros abuelos. Entonces, ahorita, en este momento de cambio, que precisamente por todo el tema de la pandemia se movió hacia el ámbito pues, de manera online, muchos profesores y muchos estudiantes sintieron ese impacto porque en realidad estábamos totalmente cuadriculados a manejar ese mismo sistema educativo. ¿Cuál es la propuesta?
que este se cambie y al momento de que nosotros podamos regresar de forma presencial a las aulas, podamos mostrar pues un avance, un cambio y que las nuevas generaciones tengan una manera de aprender estos temas que son tan importantes y que realmente el conocimiento pues perdure a lo largo de su vida. También es parte importante de esta cadena los profesores, porque pues los profesores son las personas que nos indican el camino a seguir. Y pues muy bien dice el refrán de que si evalúas a un pez en la forma en que escala un árbol, toda la vida se va a sentir inútil. Y eso es lo que pasa con muchos estudiantes. Muchos estudiantes hemos visto que tienen el fenómeno de abandonar la escuela porque se sienten de alguna manera rechazados por no poder cumplir con los estándares establecidos por el colegio, porque no pueden cumplir de pronto con crear un texto sin ningún error ortográfico, o tal vez no se le puede permitir al estudiante esa equivocación al momento de poder hacer cálculos mentales. Estos estudiantes se sienten mal y se sienten mal porque no se les dice de que tal vez ellos tienen otras aptitudes y que son buenos para lograr otras cosas. Entonces, eso es lo que se pretende con este estudio, demostrar de que cualquier estudiante puede ser parte de un grupo, de una sociedad y puede mostrar toda su valía. Bueno, la metodología que se utiliza para este proyecto consiste en dos modelos educativos. Fueron muy reconocidos en su tiempo y estoy seguro que a muchos nos tocó, pues de manera inconsciente lo aplicamos, bueno, fue aplicado hacia nosotros, que es el ABP, que son las siglas de aprendizaje basado en proyectos, y el modelo educativo STEAM. El primero, el ABP. El aprendizaje basado en proyectos a muchos nos tocó y fue muy popular, que para algunas clases era muy necesario hacer proyectos en el aula o tal vez en casa para poder comprender un tema. Muchos profesores lo pudieron aplicar de manera correcta y fue muy motivador, pero también pues hay que recalcar de que no se implementó en algunos otros profesores de manera correcta, porque esta metodología trata de hacer de que el estudiante haga una investigación, planifique y organice su tiempo para poder desarrollar un proyecto, que busque referencias de otros proyectos similares para poder basarse, presentar un producto final y obviamente eso puede ser entre trabajo en equipo o trabajo individual. Es muy necesario de que a partir de ahora veamos que el trabajo en equipo, esa rivalidad sana, es muy necesaria, es muy buena, porque hace que los estudiantes se superen a ellos mismos. Y esta es la partecita que muchos docentes tal vez fallaron, y era la evaluación, reflexión y entonces la retroalimentación de este proyecto, que no sea tan solo un proyecto de presentar para una clase, para una nota, y lo dejamos ahí y lo dejamos arrimar. Este proyecto lo podríamos ir trabajando a lo largo de todo un semestre, viendo de que el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de las clases hace que este proyecto mejore, se vea mucho mejor, se vea este mejoramiento. Otro modelo educativo que se utiliza es el STEAM. Este fue un modelo educativo que se utilizó en Estados Unidos, muy popular a principios de los 80, que en su momento estaba sin la A de arte. Hasta hace relativamente poco se agregó esta, en el 2011 se agregó la A de arte. STEAM son las siglas de 5 grandes ámbitos de la inteligencia humana que se puede utilizar, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. ¿Qué quiere tratar de mostrarnos este modelo educativo? De que todos somos buenos para ciertas ramas, tenemos ciertas capacidades y podemos ser parte de un grupo y aportar de manera significativa a que un proyecto se lleve a cabo. Muchos somos muy buenos al momento de hacer cálculos mentales, o tal vez tenemos ese ingenio de poder resolver problemas sin la mayor dificultad, o tal vez podemos expresarnos de una manera artística diferente con recursos que tenemos a la mano,
todas esas capacidades deben de resaltar en todos los estudiantes y en cualquier materia. No tan solo en la clase de arte tenemos que ser artistas, no tan solo en la clase de matemáticas hay que saber de matemáticas. Entonces es importante de que los estudiantes sientan que son importantes y que no hacen más o hacen menos estando en un grupo. Bien. ¿Cómo pude implementar este proyecto? Me di cuenta, gracias a una gran amiga, que el Colegio Bachillerato Técnico Cebetis 13 tiene una similitud con colegios de aquí de la ciudad de Ibagué, que tienen pues de pronto los recursos más limitados y que estos estudiantes, a pesar de que pues muestran grandes resultados, algunos muestran deserción. Pude aplicar esta metodología con ellos porque fui con el rector, hablé, platiqué con él, me comentó de que estos estudiantes que eran de último grado ya habían visto temas de electricidad hace muy poco, hace relativamente poco en ese momento. Me presenté con ellos, les comuniqué de que pues íbamos a tratar de hacer 2 clases que fueran totalmente diferentes a las clases que habían tenido pues a lo largo de su semestre. En esta clase, después de la presentación, los sorprendí a todos porque pues bueno, a cada uno de los estudiantes le pasé un examen que tenía 20 preguntas sobre temas de electricidad. Estas preguntas eran algunas muy sencillas, otros tenían un grado de dificultad un poco mayor, pero todos sobre temas que manejan estudiantes de bachillerato. Me llevé la sorpresa de que, pues bueno, el promedio de respuestas correctas de estos estudiantes eran de tan solo 8 preguntas acertadas, un promedio muy bajo realmente para un tema que habían visto pues en ese momento hace muy poco. Pues les platiqué, les dije que pues tan solo era un test muy rápido para poder tener pues evidencias y les propuse hacer un proyecto para que ellos pudieran entender el tema de una manera diferente. Creo que la gran mayoría de personas, y si viven en México, han podido ver o sentir una máquina de toques, han podido pagar para que pues llegue un señor y le pase toques eléctricos, y les propuse hacer esa misma máquina en casa. Los dividí en 3 grupos, a todo el grupo, a todo el salón, lo dividí en 3 grupos grandes para que pudieran realizar este proyecto. Tan solo les mostré indicaciones básicas. Yo llevé un proyecto pues de muestra en donde pues les mostraba la idea en general. La idea es que ellos también en sus casas pudieran investigar, mejorar y les dije, este es tan solo un modelo para que ustedes tengan la referencia y me muestren algo muchísimo mejor. Esa competencia que hubo entre grupos fue bastante sana porque hizo de que cada grupo sintiera esa presión y ese deseo de mejorar. Y sin ellos tenerlo tan presente, poco a poco el conocimiento se les fue arraigado y fue un conocimiento que les pudo perdurar. Entonces los resultados fueron grandiosos, la verdad, porque a la segunda clase llegué y les comenté de que quería hacer otra prueba de 20 preguntas también, en donde quería ver los resultados. Esos estudiantes contestaron y el promedio mejoró muchísimo. El promedio fueron de 15 preguntas correctas. Después de pasar de 8 a 15 es un gran avance. Y se pudo evidenciar porque en estos proyectos cada uno de los equipos se esforzó de una manera gratificante. Acá, como pueden ver en la primera imagen, yo no les pedí ni siquiera decorarlo o que ellos hicieran esto, pero pues ellos les nació. Alguno de los estudiantes dijo, es que yo quiero que sea el más bonito y yo quiero decorarlo, pintó los bloques de madera, le puso toques colombianos, en fin, buscó la manera de que se viera un poco más elegante, a pesar de que pues era muy rústico. Y ese esfuerzo adicional que ellos hicieron fue beneficioso para ellos mismos, porque ese esfuerzo hizo de que el tema quedara en ellos mucho más tiempo. Y se vio en las pruebas. El resultado fue muy directo.
También cuando a cada grupo les pedí que pasaran al frente, de que por favor pues me explicaran qué temas, qué temas habían realizado cada uno, me comentaron cada uno me comentó qué parte apoyó. De pronto alguno se dedicó a hacer la completa investigación de cómo era hacer la realización del aparato en sí. Otro me comentó de que era muy bueno en carpintería y fue el que puso la mano de obra, por decirlo así. Eh, un muchacho y una muchacha me comentaron que ellos fueron los que tuvieron la idea de decorarlo y pintarlo en este grupo, por ejemplo. En otro grupo hubo eh, un muchacho que dijo, yo quiero mejorar la dificultad del juego, quiero que sea una máquina de toques, pero al mismo tiempo tenga ese componente de una máquina de pulso en donde no pueden tocar los bordes para que porque si no les pasará un toque eléctrico, ¿no? Y hizo que el camino fuera mucho más difícil, hizo que tuviera pues ángulos muy cerrados. Todo esto, a pesar de que suena pues muy divertido y que fue hecho pues sencillamente porque les salió de su creatividad, les ayudó a querer el proyecto. Y eso es un avance importante. Si quiere uno el proyecto, no lo va a arrimar, no tan solo va a llegar a su casa y lo va a tirar como cualquier desecho, sino ellos me comentaron, yo ya quiero llegar a la casa y probarlo con mis amigos, yo ya quiero llegar a mostrarles lo que pude hacer con mis compañeros, yo este día me lo llevo, al día siguiente se lo lleva a tal persona, porque yo quiero tenerlo, yo quiero disfrutar, yo quiero jugar con él. Eso hace de que los estudiantes se sientan motivados a llegar a los aulas de clase, a de que el día de mañana no tengan ese sentimiento de que no son importantes, de que no pueden aportar a las clases, de que de pronto ese valor que ellos creen tener no es suficiente. Aquí se vio reflejado que cada uno de esos estudiantes se sintió muy indispensable para su grupo y lo hizo ver al momento de la exposición y también al momento de resolver las preguntas en el examen. Se sentían realmente contentos cuando les comuniqué de que tenían un avance significativo en los resultados de las pruebas y ellos mismos me comentaban de que querían tener más clases así, querían que más clases de física fueran impartidas de esta manera, que se les permitiera a ellos crear de pronto instrumentos divertidos como estos para poder ver que la física no es algo que está en el exterior y que no se puede disfrutar, sino es algo que ellos también pueden tener en su casa, que también pueden crear, que cada una de estas personas pueden convertirse el día de mañana en un gran científico. Y estoy seguro de que a estos estudiantes se les despertó un espíritu científico, de investigador, y el día de mañana podrán realizar un proyecto que tengan en mente y van a sentir esa seguridad a partir de haber realizado este proyecto. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de agrado pues mi tema y estoy dispuesto a responder las preguntas que surjan. Muchísimas gracias. Sin duda, en distintas ocasiones se ha planteado la necesidad de reformar nuestro sistema educativo. En la actualidad se habla de distintos tipos de aprendizaje, como el kinestésico, el visual o el auditivo. Creo que avanzar hacia un modelo que incluya todos los tipos de aprendizaje realmente incluirá a todos los estudiantes. En ocasiones también se exige mucho la memorización y esto no quiere decir que realmente estemos aprendiendo algo. Yo creo que avanzar y quitar este esquema detonará realmente en estudiantes reflexivos, que no solo se enfoquen en memorizar y aprobar exámenes. Agradecemos las metodologías y los modelos que hoy nos presentas, que sin duda nos servirán como herramientas para caminar hacia una nueva propuesta de modelo educativo, en este caso del mexicano. Agradecemos tu invaluable participación. Para finalizar con las participaciones de esta primer mesa, contamos con la presencia de Gibi Nitzel, quien debido a complicaciones técnicas realizará su intervención a través de una llamada telefónica en este en vivo. Ella participará con el tema Flipar en colores y otros coloquialismos españoles, un choque cultural a través del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta ponencia, a pesar de que lleva por título
en la zona de Madrid. Siguiente diapositiva, por favor. En la presentación que están por ver en video, comenzamos con un índice en donde yo les voy a indicar cuál va a ser el orden que tendremos a lo largo de esta presentación. Primeramente les presento el objetivo, una introducción. Haremos un breve recorrido acerca de lo que es la pragmática y posteriormente estaremos descifrando las frases coloquiales y unas conclusiones. Ahora, cabe aclarar que el contexto de toda esta presentación radica en un trabajo que una docente me presentó en una de las clases en Madrid. Ella se encarga de estudiar semánticamente estas oraciones, entonces esos enunciados más bien, entonces yo tomé como referencia los enunciados que ella ya ha catalogado como coloquialismos y lo único que hago es tratar de darle una explicación a partir de la variante mexicana y que posiblemente no podamos encontrar, no habrá una expresión en español mexicano que signifique lo mismo, pero trataré de que sea lo más cercano posible, por lo menos tratar de darle algún significado que nosotros podamos entender. Ahora bien, de los objetivos que están aquí ustedes observando, tenemos dos inicialmente: explicar estos coloquialismos que he visto en clase a partir de los conceptos de pragmática expuestos por dos autores, que son Escandel Vidal y John Lyons. Y el segundo objetivo de este trabajo es señalar la dificultad de comprensión de una expresión coloquial en una misma lengua. Es decir, aunque en España y en México compartimos el español como idioma, los coloquialismos o los enunciados que tienen en la península no son los mismos y no son tan inteligibles para nosotros los mexicanos de la misma manera. Siguiente, por favor. Ahora, primeramente, ¿qué es un coloquialismo? Aún no hay un consenso en el que nosotros podamos decir esto de punto A a punto B es un coloquialismo. Sin embargo, hay ligeras nociones de lo que podríamos entender como tal. Primeramente, sabemos que un coloquialismo puede ser tanto léxico como puede ser una oración, etcétera, etcétera. De acuerdo con García Rodríguez en el 2014, abro cita, un coloquialismo incluye todas aquellas palabras, compuestos y expresiones que tienden a producirse en un contexto de comunicación en el cual la inmediatez es el eje principal. Esto es fundamental. Es decir, un coloquialismo tiene que ser inmediato, tiene que ser conversacional. En este sentido, este tipo de léxico está marcado por una situación de cotidianidad que conlleva una reducción de las palabras que podemos utilizar, así como un aumento en la carga significativa. Como podrán observar, he marcado los puntos principales con diferentes colores. Y bueno, ahora hablemos un poco acerca de la pragmática. Desde diferentes perspectivas, la pragmática se puede entender tanto como una rama de la disciplina como una disciplina en sí. Como mi carrera es antropología lingüística, la voy a tomar como una rama de la lingüística. Siguiente, por favor. Entonces, no mostraré todo lo que concierne a la pragmática, sin embargo, sí me gustaría destacar que esta rama de la lingüística lo que pretende es estudiar el lenguaje, estudiar a la lengua en su uso, es decir, a partir de cómo se utiliza en la sociedad y no desde la parte oracional, es decir, cómo se componen las oraciones, no desde la parte léxica, tampoco de la parte fonética, sino más bien en qué sentido se refiere una expresión.
Los enunciados son un tema de investigación bastante común en la pragmática y bueno, como aquí ya decimos, en la cita que está de Lyons de 1997, los enunciados de una lengua, ya sean orales o escritos, dependen de un contexto. Eso le interesa a la pragmática, el contexto, donde se utilizan esas expresiones. Estas están condicionadas culturalmente, es decir, parten de la cultura para su aceptación o rechazo, o incluso para una modificación de significado. Siguiente, por favor. Ahora estaremos descifrando los coloquialismos. Vamos a descifrar el coloquialismo número 1. Es ¿qué pava tengo? En español peninsular podemos entender pava como sinónimo de flojera, es decir, ¿qué flojera tengo? Siguiente, por favor. Luego, la oración se ha rayado. A pesar de que se ha rayado, se puede entender como se ha pasado de la raya. En español peninsular nada tiene que ver con se ha pasado de la raya. Aquí es darle demasiadas vueltas a algo. Es decir, que ha exagerado, pero no necesariamente que se ha pasado de la raya, así como nosotros entendemos en el español mexicano. Siguiente, por favor. Ese asunto es muy chungo. Es decir, que cuesta trabajo resolverse. Podríamos decir tal vez en el español mexicano que ese asunto está muy cabrón. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Flipó en colores. Este es justo el coloquialismo que le dio título a la presentación y es uno de los coloquialismos con quien yo más me sentí identificado y no encontré una equivalente en la variante mexicana, porque flipar en colores quiere decir algo que te ha gustado mucho, algo que te ha fascinado y que por tanto te hace flipar en colores. Siguiente, por favor. ¿Qué pavo es Juan? A diferencia de la primera forma en la que entendemos pava, como flojera, en este caso pavo, el pobre de Juan, lo hemos hecho un burro, es decir, Juan es una persona muy tonta, Juan es muy burro. Aquí utilizamos al asno como el animal, mientras que allá en España utilizan el pavo como sinónimo. Siguiente, por favor. Menudo marrón le ha tocado. Esta expresión poco tiene que ver con la materia fecal que están viendo todos, sino que más bien tiene que ver con una situación muy difícil. Es una situación que cuesta trabajo salir de ello y no pretendíamos encontrarnos en esa situación. Por eso cuando alguien te dice menudo marrón te ha tocado es porque es una situación inesperada y que además es muy difícil de resolver. Siguiente, por favor. De ahí tenemos, él iba hasta las cejas. En español mexicano podríamos entender, él iba hasta las chanclas. Sin embargo, la diferencia entre él iba hasta las chanclas a él iba hasta las cejas radica en que ir hasta las cejas también puede entenderse como estar muy drogado. Puedes ir hasta las cejas tanto en alcohol como en droga. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos expresiones que son muy utilizadas, que no tienen un símil en la variante mexicana, y sin embargo, si escuchamos a algún español diciéndolas, por supuesto que como hablantes de castellano lo entendemos. Estos son
qué guay, y es un regalo muy guapo. Ellos dicen guay como decir qué chido, por ejemplo, es lo más cercano que podríamos nosotros tener en español mexicano, qué chido o qué padre. Y el hecho de utilizar el adjetivo guapo en lugar de bonito, ¿no? En español mexicano diríamos, este es un regalo muy bonito, es muy precioso, original, etcétera, etcétera, pero no necesariamente tener que decir es muy guapo. Siguiente, por favor. Dar la vara o dar la chapa. Esto en español de España es repetir algo muchísimas veces hasta hartar. Es decir, estar fastidiando, o un equivalente en el español mexicano podría ser estar chingando, muy vulgarmente, estar chingando. Siguiente, por favor. Aquí tenemos 3 oraciones que igual podemos entenderlas a pesar del cambio léxico que expresan. Le mola fastidiar como le gusta fastidiar. Se le petó el ordenador, ¿no? Petar. Se le echó a perder, se le descompuso, etcétera, etcétera. Y mandad las respuestas para que vayan rulando. Aquí lo interesante es el cambio fónico que sucedió en rolar, ¿no? Nosotros decimos mandar las respuestas para que vayan rolando, mientras que ellos dicen para que vayan rulando, a manera de una ruleta, tal vez. Como un dato muy interesante, en el francés, la palabra, bueno, péter, es como echar a perder algo o simplemente regarla, hacer algo mal, cagarla, etcétera, etcétera, ¿no? Se le petó el ordenador. Siguiente, por favor. Dio el cante por la corbata. Dar el cante es hacerse lucir. Bueno, la expresión más cercana en el español mexicano sería pavonearse, es decir, se está pavoneando, se arregla, se quiere hacer lucir frente a todas las personas, quiere dar el cante con la corbata. Siguiente, por favor. Te escaqueas, te escaqueas de todo. El escaquearse es evitar un trabajo con mucho disimulo, es decir, trato de no hacer esto, pero lo hago disimuladamente. En español mexicano diríamos vulgarmente, te haces pendejo. Siguiente, por favor. Se le fue la olla. Ellos utilizan se le fue la olla como sinónimo de se le fue el avión. Acá en México decimos de esa manera. Siguiente, por favor. Doña Agonías en España sería el sinónimo de Doña Angustias acá en México. Acá es Doña Angustias, mientras que allá es Doña Agonía. Siguiente, por favor. Estuvo empanado todo el día. Nada tiene que ver con las deliciosas empanadas. Estar empanado en la variante peninsular quiere decir tener un montón de ideas confundidas en su cabeza. Estar hecho bolas, por así decirlo, en el español mexicano. Siguiente, por favor. Se vino arriba. Esto es muy interesante porque sí que hay una símil en el español mexicano, sin embargo nosotros utilizamos abajo, es decir, se vino abajo, se decepcionó, estuvo cabizbajo, etcétera, etcétera, y acá es se vino arriba. Entonces, es muy interesante. Siguiente, por favor. Se puso ciego de mariscos. Esto poco tiene que ver con los mariscos y poco tiene que ver con la ceguera. Es cuando estás tan lleno de la comida que tuviste que te dio, en español mexicano, el mal del puerco, ¿no? Ponerse ciego de mariscos es que te dé el mal de puerco. Comiste demasiado de algo. Siguiente, por favor. Aquí igual tenemos tres oraciones que léxicamente se pueden entender a pesar de la variedad. Es un coche muy molón, en lugar de decir es un coche muy chido, tal vez nosotros podríamos decir chido. No guarrees la comida, que es no desperdicies la comida. Y metió la gamba en lugar de metió la pata. En español mexicano decimos metió la pata, pero ellos utilizan metió la gamba. Y siguiente, por favor, y última.
y 2 huevos duros. Esta expresión, además de ser sumamente coloquial, tiene un trasfondo bastante entretenido porque radica de un debate político que hubo en España y uno de los candidatos estaba haciendo promesas que parecían ligeramente difíciles de cumplir. Entonces, a raíz de eso, el otro candidato, el oponente, añadió a sus promesas incumplibles y 2 huevos duros, diciendo en español mexicano lo más cercano sería ¿qué dedo crees que me chupo? Es decir, no me creo tus mentiras, a todas tus mentiras agrégale 2 huevos duros. Y bueno, siguiente por favor. Ahora hablamos ligeramente de la conclusión. Lo más interesante de realizar este trabajo fue que de acuerdo a lo planteado, es decir, todas las teorías en pragmática, se puede comprobar la dificultad de una interpretación de determinadas expresiones cuando están fuera de contexto. Es decir, que si nosotros en el español mexicano escuchamos se le petó el ordenador, sabemos que viene de otra variante, pero si alguien dice y 2 huevos duros, por supuesto que no le vamos a entender, no vamos a darle el mismo peso que a alguien que habla la variante peninsular. Igualmente es bastante rescatable la diversidad semántica que tiene el castellano. Para estos ejemplos que acabo de dar en la variante peninsular, hay bastantes en el español mexicano que ellos no logran entender. Por ejemplo, no tengo varo, qué pedo, él es muy fresa, ir a chambear, me vale, sepa la bola, hay unos vidrios, dar el ranazo, dar vuelo a la hilacha, dar el gatazo, te late, está cañón, o incluso el intraducible chale. Entonces, esto resalta bastante la complejidad que tiene el lenguaje y además se agradece bastante que uno tenga la oportunidad de ver este tipo de situaciones en contexto, es decir, toda esta oportunidad que tiene el hecho de poder ir a estudiar a otro país para ver las diferencias semánticas y pragmáticas que tiene un mismo enunciado es bastante enriquecedor. Siguiente, por favor. Pues muchas gracias y espero que les haya sido de bastante utilidad. Muchas gracias, Givini. Qué interesante y curioso tema para cerrar este concurrido y reconocido foro en su 5ª edición. Sin duda alguna, más de una ocasión hemos experimentado confusión al escuchar ciertos coloquialismos. Tan solo en México habrá palabras que en ocasiones nos desconciertan porque pueden tener más de un significado dependiendo del estado en el que nos encontremos. Ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes. Antes de finalizar, daremos un breve espacio para responder las preguntas que el público ha hecho a través de este Facebook Live. Debido al gran número de preguntas y por la brevedad del tiempo, solo serán resueltas algunas. Sin embargo, les pido muy atentamente que puedan enviarlas al correo que a continuación les voy a dar. Es foroacadémico@v.mx. foroacadémico@v.mx. La primera pregunta la hace el joven Ángel Amaro. Esta pregunta va dirigida al joven Jorge Luis López Julián. Una disculpa. La primera pregunta es del joven Gustavo Alarcón y dice lo siguiente. ¿La migración debe de considerarse como derecho humano? Jorge Luis, si puedes contestar, te lo agradecería mucho. Muchísimas gracias, Alarcón. En primer momento, no debe considerarse, es un derecho humano. Incluso la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha analizado, ha interpretado que tiene el alcance sobre el derecho a la circulación y, bueno, ligado con el derecho humano a la migración. De igual manera, si te gustaría como conocer más esta información, la Corte Interamericana ha desarrollado en una opinión consultiva, en la opinión consultiva 2518, precisamente respecto del asilo y lo contempla como un derecho humano de la persona a recibir una protección internacional en el extranjero cuando se considere que su vida corre peligro. Si bien en algunos casos, los estados tienen cierta discrecionalidad, es decir, de adoptar políticas migratorias independientes de acuerdo a su soberanía. No olvidemos que estas políticas migratorias, deben de estar encaminadas precisamente a la universalidad
y a la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Jorge Luis. La siguiente pregunta la realiza la joven Itzel. ¿Por qué muchas de las veces sentimos la llegada de migrantes a nuestro país como un desafío? Muchísimas gracias, Itzel, por tu pregunta y qué buena pregunta, al igual que la de Gustavo Alarcón, precisamente porque como sociedad tenemos estas ideas preconcebidas de que los migrantes nos vienen a quitar el empleo, nos vienen a robar, vienen a cometer delitos, lo mismo que ocurre cuando Estados Unidos se refiere a los migrantes mexicanos. Y precisamente, como lo mencionaba al final pues, de mi exposición, si bien este tipo de ideas preconcebidas pues hacen a que nosotros podamos entender que la migración es un fenómeno que nos afecta como país, hay que mirar la situación en la que se encuentran y es posible gracias a la educación, gracias a estos voluntariados, conocer más acerca de qué es lo que está ocurriendo, pero además hay que recalcar que los migrantes que vienen a México no es porque quieran quedarse en territorio mexicano, sino porque su sueño es llegar a los Estados Unidos. Esto quiere decir que México es un país de tránsito. Por lo tanto, si entendiéramos eso pues de manera continua, de entender de que los migrantes solo vienen de paso, quizás unas políticas migratorias que permitan entonces brindarle una mayor protección y no estos casos como en algunas ocasiones ocurre en el sur de Veracruz, donde algunos son golpeados, y otras situaciones que podemos observar en las noticias, bueno, quizás como jóvenes entenderíamos que no es que vengan a robarnos trabajo, que no es que vengan a cometer delitos, sino que huyen por alguna necesidad y precisamente brindar esta protección, pues es parte de un derecho humano, pero además permitirá que pues también estas personas puedan contribuir a, pues a mejorar la política económica de nuestro país. Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta pediría que sea respondida por Diego Alejandro. Ángel Amaro pregunta, ¿consideran que el sistema educativo está preparado o capacitado para evaluar las diferentes inteligencias? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Siento que la verdad es que no, porque no se le da la voz o la participación correcta a estos estudiantes que tienen diferentes capacidades. Antes siento que se reprime mucho toda esta cuestión. Como expliqué, se tiene que crear formas en donde se hagan grupos de trabajo en donde cada uno aporte desde sus conocimientos y sus aptitudes. Y pues en este momento, pues la verdad es que siento que la mayoría de colegios e instituciones no han podido entender de pronto esta cuestión. Muchas gracias, Diego. Y bueno, para finalizar, esta pregunta va dirigida a Givini. Kelly Brindis pregunta, ¿consideras que los coloquialismos presentaron una barrera de gran dificultad para la comunicación basado en tu experiencia? No, sinceramente no. Es decir, más allá de los cambios léxicos que tienen en España, en general es bastante fácil entenderlos después de uno o dos contextos. Es decir, cuando la primera vez escuché la oración y dos huevos duros, por supuesto, fue bastante choqueante porque es una oración, un enunciado que yo jamás había escuchado. Sin embargo, ya cuando lo escuché dos, cuando lo escuché tres veces, entendí el contexto en el que se estaba utilizando la expresión, entonces no presentó mayor dificultad. Es decir, los coloquialismos no son una barrera para entendernos, pero sí es muy interesante porque nos muestran una forma diferente de ver el mundo desde la perspectiva, en este caso, peninsular, ¿no? Es como... Más bien considero que fue a la inversa. Cuando yo utilicé mis coloquialismos mexicanos en España, sí que hubo conflicto. Es decir, yo recuerdo que una tarde llegué y dije chale. Entonces, para ellos en España, la palabra chale y todo lo que tiene que ver con las chas les parece bombardeante.
y sobre todo porque desde el contexto en el que yo estaba, la posición en la que yo estaba como estudiante internacional, tenía que adaptarme a su variante, mientras que para ellos yo era lo exótico, era la forma nueva. Entonces, sí, en mi experiencia, no. Sin embargo, puedo decir que varios de los otros compañeros experimentaron uno que otro salida de confort, por así llamarlo, con dar el gatazo, por ejemplo, o con el chido, o con el chingar. Muchas gracias, Givini. Bueno, pues agradecemos la presencia de todo el público que nos acompañó vía remota esta tarde, agradecemos sus comentarios y por supuesto a los jóvenes ponentes quienes nos compartieron sus experiencias y saberes. Cedo la voz al maestro Germán. Muy bien, muchas gracias a estos jóvenes que participaron en esta primera mesa del quinto foro estudiantil multicultural, donde trataron los temas de manera global: derechos humanos, derechos indígenas, educación y ciudadanía. Realmente interesantes los temas de migración, los temas de educación de manera muy particular, y las cuestiones también de hablar de otras maneras, de otras formas, en este caso en España y bueno, la relación con México y América Latina. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su participación, gracias a José Luis López Julián, a Nico Alejandro Higuera, a Yevini Rodríguez, y también por supuesto muchas gracias a Alejandra Cuevas Ramírez, que fue la moderadora de esta mesa. Y los invitamos a que continúen con nosotros en la FILU virtual a través del Facebook Live. Está en FILU virtual, pueden ahí ver toda esta mesa, así como también los comentarios que hay a lo largo de ella, que son bastantes. Y también pueden verlo después en FILU virtual en YouTube. También ahí va a estar esa participación de este quinto foro estudiantil multicultural. Los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias, también vean, participen y busquen la página filu.v.mx, donde está una buena exposición de libros, tanto digitales como de acceso abierto, como de impresión bajo demanda, que ustedes pueden adquirir y pueden consultar. Gracias, nos vemos en otra ocasión, en otro momento de la Filu Virtual.